Muy buenas noches, amadísimos hermanos. Les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Medellín, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada, y también la Iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín. Tengan todos ustedes, amados hermanos, muy buenas noches. Anuncio a los hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva que estaré en esta noche llevando esta enseñanza, llevando este tiempo de culto de oración por medio de mi perfil, Héctor William Romero, debido a que vamos a participar los hermanos de las dos iglesias de la misma enseñanza, del mismo culto. Entonces les ruego el favor de que nos estemos conectando por este medio, y por favor les anuncien a los hermanos que ya estamos aquí en la celebración de nuestro culto de media semana. Hoy estaremos, anuncio a los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia y a los hermanos de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Ríos de Agua Viva, estaremos haciendo el culto unido, estaremos orando juntos. Entonces me voy a permitir comenzar nuestro tiempo en oración. Nuestro amado Dios, que eres Señor soberano de toda tu creación, que eres Rey de reyes y Señor de señores, a quien debemos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. En esta noche, Señor, queremos venir a tu presencia para rendirte toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, para entregarte nuestro corazón y servirte con amor, Señor. En esta noche, la iglesia Ríos de Gracia, oramos por la iglesia Ríos de Agua Viva, nuestros hermanos de la comunidad Quichua en Medellín. Padre, la iglesia Ríos de Gracia, oramos pidiéndote, Señor, que tú bendigas a la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, a todos y cada uno de nuestros hermanos que están en comunión con nosotros. Damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y tu misericordia permanece para siempre en la iglesia Ríos de Agua Viva. Oramos para que tú, Señor, traigas avivamiento sobre esta iglesia, el amor de Dios, la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras iglesias. De igual manera, como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva, nos permitimos orar por la iglesia Ríos de Gracia. Amado Señor, te damos muchas gracias por la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Te doy gracias porque me has permitido ser pastor de estas dos iglesias, y como pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva oramos, intercedemos por la iglesia Bautista Ríos de Gracia, para que tú bendigas esta iglesia y nos des el avance en el reino de Dios, para que nos des sabiduría de la palabra, para que pongas un avivamiento por la palabra, y que en esta noche estemos unidos como el Señor lo desea, en un solo corazón, en una unidad por el Espíritu Santo, una fe, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a celebrar delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo es estar otra vez juntos. Es la primera vez que estamos juntos en esta forma, pero debido a una situación de indisposición por mi asunto de la sinusitis, el día de ayer no pude celebrar con los hermanos de Ríos de Gracia como tenían planeado. Entonces en el día de hoy nos unimos las dos iglesias en un mismo sentir, en un mismo corazón. Somos hijos del mismo Dios, somos hermanos en la misma fe, nos amamos
y desde aquí, desde Robledo, siempre hemos estado en intercesión por nuestros amados hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Estoy viendo que la hermana María Carmen está en línea, el hermano Juan Darío Hidalgo, Alessandro Florian y toda la familia, Piero, la hermana Carla, Marcelito, claro, supongo que también está allí la hermanita Ángela Montoya. Un saludo muy cordial a todos los hermanos. Vi que también estaba por allí el hermano Alex Magi. Entonces, hermanitos, muchos saludos. La hermana Manuela Bastidas, que pide oración por su hermana, por su prima que está enferma y por sus suegros. Con mucho gusto vamos a orar ahora, más tardecito. El hermano Reinaldo Vanegas también, querido hermano, un abrazo desde aquí, desde Robledo, un hermano muy querido en el barrio Manrique. Dios le bendiga, hermano Reinaldo, siempre lo recordamos. Crucecita, hermana Cruz, desde Buenos Aires, un saludo muy especial, la amamos mucho. Excelente que estemos todos en este mismo sentir. A medida que vamos avanzando en el culto, vamos a ir nombrando a las personas, exceptuando, eso sí, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la predicación de la palabra. Aunque ya tenemos unos blancos de oración, no está de más anotar otros. Pedrito Miwaiki, ya estás conectado junto con la familia. Un saludo desde acá, hermano. Ya estoy un poco mejor, gracias al Señor por sus oraciones, mis amados Waikis, mis amados hermanos y hermanitas de la iglesia Ríos de Gracia. Oye, el pastor está como muy desabrochado saludando a la gente aquí. Mi esposita y mi suegra están extrañas. El hermano Héctor no hace eso. Pedrito Bastidas, amén. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, les invito, vamos a cantar un himno para los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia. Es el himno número 367. Confiado estoy. El himno número 367 para los hermanos de la Ríos de Agua Viva. Lo escuchan allí con atención. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con su sangre me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy los días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma del temor. Le obedecí, me
con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Gracias, mi Señor y Dios, porque podemos estar confiados en ti, majestuoso Rey. Tú estás obrando tu perfecta voluntad sobre todos nosotros, sobre tu pueblo especial, las ovejitas de tu prado, Señor Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo. Quiero saludar a un amado hermano de las redes, el pastor James Machuca. Un saludo muy especial, pastor. Dios le bendiga. Gracias por su saludo. Saludamos también en el Ecuador. En el Ecuador a nuestra hermana en el Ecuador allí. Varias personas que nos están viendo en este momento, la hermana Jenny, el hermano Mauricio y su familia, todos allí celebrando este tiempo de oración. Bueno, un saludo muy especial a nuestros hermanos en el Ecuador. Oh, amados hermanos, estamos aquí desde Medellín, y más nuestra iglesia que tiene tantos nexos con nuestra nación hermana del Ecuador, por el sufrimiento que están padeciendo ahora, muy especialmente en la hermosa ciudad de Guayaquil. Allí nuestro corazón está con ustedes. Vamos a orar ahora más tardecito por ustedes, porque realmente vemos las noticias y estamos compungidos de corazón por lo que está sucediendo, y clamamos para que sea el Señor derramando de su gracia abundante. Entonces el Señor bendiga las vidas de los hermanos allí en la nación del Ecuador. También saludamos a nuestros hermanos en Venezuela, a nuestros amados hermanos en Venezuela. Ahorita no recuerdo bien sus nombres, la hermana Miriam Lata, creo que es. Bueno, y también a nuestra hermana Doris Prieto. Muchas gracias a todos por estar pendientes de esta transmisión. El Señor bendiga sus vidas. La hermana Doris Prieto, esposa mía, por favor recuérdame, Doris Prieto, que por favor ore por mis hijos, la hermana, por doña Doris Prieto, y también la hermana Manuela. Ahorita me lo anotas por favor para que lo tengamos en la lista de oración. Sí, amados hermanos, es un tiempo difícil, es un tiempo que por la gracia del Señor algunos podemos estar en este confinamiento, en este aislamiento, pero otros han tenido que salir, trabajar, están expuestos. Entonces oramos para que el Señor les guarde, para que el Señor les bendiga, y que la palabra de Dios, aquella palabra que el Señor nos ha puesto en el corazón, entonces sea una palabra que vivifique nuestras vidas en este tiempo. Bueno, un saludo a la hermana Elizabeth Layton desde Bogotá, a nuestra hermana Dilma Noris de la iglesia Ríos de Gracia. Muchas gracias por estar pendientes. Sí, hermanitos, este es el tiempo de estar aquí en comunión con el Señor. Él nos ha dado estos medios, entonces aprovechamos estos medios para honrar y glorificar al Señor. Les invito, amados hermanos, para que vayamos a la palabra de Dios. Estamos pasando una prueba difícil. El COVID-19, el coronavirus, la verdad que esto está difícil, está bien difícil, hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos hoy exhortar, animar, edificar a los santos para que podamos afrontar esta situación de la plaga, de la pandemia del COVID-19? Entonces hoy
vamos a meditar en la palabra de Dios. Y les invito a que estemos buscando Habacuc, el libro del profeta Habacuc, un pequeño libro que de pronto no somos muy juiciosos en estudiar esos libros de los profetas menores, allí como escondiditos. Son libros que de pronto no prestamos mucha atención, pero hoy el Señor nos permite mirar, meditar en su palabra. Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 17 al 19. Les ruego el favor, amados, que estén atentos. Y el título de la enseñanza, del sermón de esta noche, es la actitud del cristiano ante la prueba del COVID-19. Y en general, ¿cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos ante estas pruebas difíciles por las que pasamos? Es una prueba que en la mínima parte está produciendo un corazón compungido, un corazón entristecido por todas las personas sufrientes, por todas las personas que están padeciendo, parientes que han muerto, que están padeciendo, personas que están diagnosticadas, que quizás estén en un hospital y hay temor de muerte. Entonces, hermanos, ¿cómo ha de ser nuestra actitud ante esta situación del COVID-19? Y les invito, hermanos, a leer la santa palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y vamos a ir de los versículos 17 al 19. Señor Dios, Espíritu Santo precioso que habitas en nuestros corazones, Señor Jesucristo, quien eres la palabra encarnada, Padre nuestro que has hablado a tus hijos, en esta noche estamos reunidos en tu presencia, suplicando que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que dispongas de nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada, que dispongas de nuestra mente para que tu palabra sea entendida, amado Señor. Te suplicamos que estés obrando en esta noche en nuestras vidas para que tu palabra nos edifique como iglesia. Pero también quiero suplicarte, Señor, por aquellas personas que quizás llegan a ver este video, esta reproducción, Señor, que si no han conocido al Señor Jesucristo, a través del Evangelio predicado 630 años antes de Cristo por el profeta Habacuc, ellos puedan escuchar el llamado de Dios a la salvación. Asístenos, Señor. Y Padre, yo te pido una asistencia especial por tu siervo, porque soy un siervo inútil en tus manos, un siervo que simplemente ni siquiera alcanzo a hacer lo que tú ordenas, Señor. Por favor, asísteme por tu Espíritu Santo para predicar correctamente la palabra de Dios y que no me desvíe ni a derecha ni a izquierda, para guardar a los santos en la santa palabra del Dios que es santo y que ha hablado a su pueblo. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Palabra de Dios. Aleluya, Señor, porque tu palabra hoy nos edifica. Bueno, me faltó leer la última parte. Dice allí, esto también es palabra de Dios.
al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto nos indica que es un salmo, es una canción, es un poema cantado, lo que el profeta Habacuc estaba allí enseñando. Entonces, hermanos, estamos viviendo una situación de pandemia, es una situación grave, y surgen en los creyentes y más en la gente incrédula muchas preguntas. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿En dónde está Dios? Yo he oído a muchos cristianos preguntarse, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de este asunto? Quizás la gran mayoría de nosotros no nos ha tocado un enfermo de COVID-19. Quizás las puertas de la muerte no han tocado a uno de nuestros parientes o amigos muy amados. Pero pongámonos en la situación de aquellos que están pasando por estas dificultades y que tienen que afrontar la muerte de un familiar, de alguien a quien aman, una pérdida significativa. Se hace la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de este asunto? ¿Es Dios soberano y Él ha hecho que esto suceda? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Por qué esta plaga está afectando también a muchos cristianos? Porque ya sabemos de cristianos en diferentes latitudes que han sido tocados por la plaga y han muerto ya. Algunos se dice que por imprudencia, pero hermanos, incluso he sabido de un pastor que falleció no por imprudencia, sino que vino la enfermedad y le atacó. Hermanos, estamos expuestos a esta enfermedad. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no se manifiesta de una manera tan sobrenatural y ya refrena esta plaga? Hermanos, estamos viviendo una situación apremiante. Cada día en las noticias nosotros escuchamos de más afectados, países en donde ya sobrepasa de los 10,000 muertos. Oímos de Italia, Estados Unidos, Francia, España y ahora Ecuador. Y también en Colombia. Cada día hay más muertos, hay más infectados y menos capacidad médica para atender a las multitudes de personas que están afectadas por el coronavirus. ¿Hasta dónde llegará esta pandemia? ¿Hasta dónde permitirá Dios que esto siga sucediendo? Pero hermanos, una cosa que me ha inquietado mucho es que el panorama no está nada claro. No hay muchos visos de esperanza, ya que se dice que esto va a continuar por mucho tiempo, ya que se dice que la solución científica de inventar una vacuna efectiva todavía demora unos 5 o 6 meses en su investigación, pero luego en la aplicación, en la prueba a seres humanos y luego la producción farmacéutica y todo esto se demora. Estas no son buenas noticias. Y además de eso se nos habla de que la recuperación del sistema, la parte económica, la parte social, la parte de la producción de las naciones, las comunicaciones, el hecho de que las empresas que están quebrando, porque ya hay empresas que están quebrando, ¿cómo van a hacer para la recuperación económica? Lo peor del caso es que las gentes, aún cristianos, se están quejando de Dios y están acusando a Dios, le están increpando porque Él no está actuando de una manera poderosa. ¿Qué está pasando? Y entran a unos estados de
de ofensa a Dios, de pecado. Entonces, hermanos, es la situación que está sucediendo. Pero la pregunta es, y en medio de todo esto, ¿cómo vamos a actuar nosotros como cristianos? ¿Qué actitud debemos tener ante esta situación? Claro, inmediatamente podemos decir, no, es que tenemos que orar, que tenemos que pedirle al Señor. Sí, esa es una parte. Pero a veces ese orar y a veces ese estar aquí frente a las redes y mirando las predicaciones y todo esto, es un acto meramente mecánico. El asunto que hoy vamos a ver es cuál es nuestra actitud desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué deben hacer en lo profundo de nuestro corazón para afrontar esta crisis del COVID-19? Y el profeta Habacuc profetizó, por eso el Señor me llevó a este texto. El profeta Habacuc profetizó 630 años antes de Cristo. Imagínense, ya estamos hablando de 2650 y tantos años que el profeta Habacuc profetizó, habló acerca de algo similar, de una situación similar, de una prueba, de una opresión que iba a vivir la nación de Judá. Y esto se cumplió con la invasión de los babilonios ya sobre el año 604 antes de Cristo. Y aquí el profeta recibe del Señor la respuesta de cómo debe ser la actitud del hombre de fe ante las presiones de la vida. Y Habacuc 2:4, les invito que allí mismo en Habacuc leamos Habacuc capítulo 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, el profeta, pudo comprender el mensaje del Señor. Ese mensaje que el Señor le dice, mas el justo por la fe vivirá. Y nos deja en el texto que hoy meditamos una gran lección. ¿Cuál ha de ser la actitud del creyente ante las pruebas? Y más específicamente ante la prueba que estamos viviendo del COVID-19. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mas el justo por la fe vivirá. Esa ha de ser la actitud de los santos creyentes. Mas el justo por la fe vivirá. En esto es en lo que nos vamos a concentrar en este día. Así como lo comprendió Habacuc, hoy en día nosotros lo debemos comprender también, que el justo por la fe vivirá. Y lo primero que podemos ver en cuanto a la actitud del profeta es que él conoce al Señor. El hombre de fe, el justo que vive por la fe, conoce íntimamente al Señor. Y es lo que caracterizaba al profeta Habacuc. A través de todo el libro de Habacuc podemos ver que Habacuc sabía perfectamente que Dios iba a someter a prueba a su pueblo. Él sabía que nuestro Dios, el Dios de la fe, el Dios que nos ha dado la fe, es un Dios que somete a prueba nuestra fe. Y Él nos pide, por allá en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el Señor dice que nosotros debemos probar nuestra fe. Debemos estar permanentemente probados en la fe. También Santiago nos dice que bienaventurado el que soporta la prueba. El varón de Dios, el hombre de Dios, el siervo de Dios, sabe muy bien que Dios nos somete permanentemente a pruebas. Pero también Habacuc conoce a Dios en su soberanía.
y se somete a ella. Imagínense la prueba a la que Dios iba a someter a su pueblo Israel, a su pueblo Judá. Judá, el pueblo amado del Señor, Judá, el pueblo que había recibido los profetas, la ley, el amor de Dios, el pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto. Y resulta que el Señor dice: ahora lo voy a castigar y voy a traer una nación de afuera para que los oprima. Tremendo esto. Y Habacuc contiende con el Señor y dice: Señor, pero ¿por qué vas a traer a gente de afuera? Esto no puede ser. ¿Cómo es que vas a hacer eso, Señor? Entonces Habacuc sabía de la soberanía de Dios y también se sometía a la soberanía de Dios. Como creyentes debemos comprender que Dios es soberano en estos tiempos de COVID-19. Hermanitos queridos, el COVID-19 no es una conspiración china. El COVID-19 no lo hicieron los chinos, ni los gringos, ni los rusos tampoco, en un laboratorio para matar a los viejitos, como por ahí andan diciendo, que es que los viejitos ya somos muy costosos para los estados y que entonces hay que acabar con los viejitos. No, señor, esto no es producto de una mesa de laboratorio, de un vidrio de laboratorio. No, señor. Este virus fue hecho de Dios, procede de Dios. Es Dios quien ha permitido que este virus, que es la mutación de otras moléculas anteriores que ya han pasado, por eso el virus no se llama, el virus se llama COVID-19, tiene una numeración. Porque es que ya es el coronavirus es un tipo de molécula, por eso se llama coronavirus. Pero ya hemos pasado por muchos coronavirus. Este es el COVID-19, así se llama COVID-19. Es una mutación, es una degeneración o una transformación de todos esos coronavirus anteriores. Pero ¿y quién está sobre todo esto? ¿Esto lo hizo acaso el hombre? O la naturaleza, así de ¡fum!, una explosión lo produjo. No, de ninguna manera. Dios el Señor es el creador de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4 lo dice claramente: Señor, tú creaste todas las cosas, por eso eres digno de recibir toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres creador de todo. Dios es creador de todo. Dios, por ser creador de todo, Dios es soberano de todo. Entonces nosotros debemos comprender que Dios en su soberanía usa estas cosas para juicio. ¿Qué ve el profeta Habacuc? El profeta Habacuc ve que Dios está trayendo juicio sobre Judá. Ya lo había traído sobre Israel. Ya los asirios se habían llevado cautivos a los israelitas, a los de Israel, la nación del norte. Ahora le correspondería a Judá por su pecado delante del Señor. Entonces el Señor viene haciendo juicio. Y el Señor hace juicio para el mundo como para la iglesia. Y este es un llamado de atención para los santos, para los creyentes. ¿Cómo debemos interpretar a la luz de la palabra la acción de Dios en nuestros tiempos? ¿Cuánto corresponde a la iglesia este juicio de Dios? ¿Qué tan causantes somos nosotros del juicio de Dios en este tiempo? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud como iglesia, tanto corporativa como individualmente, ante este juicio de Dios? ¿Qué disposición tenemos como iglesia para someternos a la soberanía de Dios? ¿Cuántas quejas tenemos en nuestro corazón? Oh, hermanos, estas son inquietudes que debemos formularnos frecuentemente. ¿Estamos sometidos a la soberanía de Dios o hay más queja en nuestro corazón? Oh, hermanos, el Señor ha traído juicio, pero ese juicio no solamente sobre las naciones. Sí, las naciones están viendo el poder de Dios
la supremacía de Dios, pero también la iglesia está viendo el poder de Dios y el juicio de Dios. El mensaje para el mundo, pues ellos son del mundo y no pueden entender las cosas celestiales, espirituales y eternas, porque ellos no conocen personalmente al Dios de la Biblia, pero nosotros sí. ¿Cómo debemos comprender estas cosas a la luz de la palabra? ¿Y cómo hemos de someternos humildemente a la voluntad soberana del Dios creador de todas las cosas? Por ahí todavía escuchamos gente diciendo que reprendo el espíritu de coronavirus y reprendo el virus y el virus no tocará. Y cosas así. Pero pastores mueren, cristianos mueren. ¿Qué pasa? Esas oraciones no funcionan porque no son oraciones que están sometidas a la voluntad de Dios, al decreto de Dios, a la providencia de Dios. Esto es una inquietud para la iglesia. ¿Hasta qué punto conocemos a nuestro Señor como Dios que hace justicia sobre las naciones, pero también sobre la iglesia? ¿A qué nos está llamando el Dios de la Biblia? La palabra de Dios dice allí en el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El primer aspecto que vemos del profeta Habacuc es que él conoce a Dios. Pero el segundo aspecto que nos relata el texto, que nos dice el Espíritu Santo, tenía el profeta Habacuc, era que él confiaba plenamente en Dios. Y yo podría atreverme a decir que era un confianzudo con el Señor. Cuando nosotros entramos a meditar en todo el libro, vemos que en el capítulo 1, el profeta Habacuc entra a inquietarse delante del Señor. Le formula preguntas al Señor y está allí inquieto. Versículo 1:12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Aquí el profeta Habacuc discute con Dios y contiende, digámoslo así, con Dios, porque los caldeos iban a venir a tomarse a Judá, la nación amada del Señor. Y él dice: ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Me parece que él tenía una extrema confianza con el Señor. Era un hombre confiado con el Señor. Pero cuando él comprende todas estas cosas, entonces él puede decir, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Un hombre confiado en Dios. Y la pregunta para la iglesia es: ¿hasta qué punto confiamos plenamente en el Señor? ¿Cuánto te invaden las dudas y los temores? Este es un tiempo de dudas. Hay muchos hermanos que tienen dudas, hay muchos hermanos que tienen temores. Oh, ¿y cuándo volveré a abrir mi negocio? Hasta pastores. He escuchado pastores que están diciendo: ¿y cuándo el gobierno nos va a dar subsidios? Porque nuestras iglesias también tienen que pagar arriendo. Hermanos, estas son dudas de los hombres. Estas son dudas de, como dice Mateo capítulo 6, dice: en esto piensan los impíos.
Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Nosotros hablamos del Dios viviente, del Dios poderoso, del Dios eterno, del Dios que va a hacer juicio, justicia, del Dios que va a arrasar todo esto, y vamos a ver un final, o algunos posteriormente generaciones verán el final. Pero eso es solamente un concepto intelectual. No tiene una relación con ese Dios eterno, sublime, glorioso y majestuoso, Dios todopoderoso. ¿Quién es nuestro Dios ante esta pandemia? ¿Quién es más grande, la pandemia o Dios? Para muchos, aún cristianos, la pandemia está muy grande y tienen terribles temores y terribles dudas. Muchos están esperando cómo van a ser librados, pero no librados del pecado y de la muerte eterna, sino librados del coronavirus. Están esperando ser librados de la pandemia, pero para nada están interesados en ser librados de la muerte y del pecado. El profeta confiaba en Dios, confiaba en ese Dios sobrenatural, en ese Dios trascendental, en ese Dios que está sobre lo natural. Él no puso su mirada en los sucesos. Leamos de nuevo allí y dice: y no importa que la higuera no florezca, ni que en las vides hayan frutos, y no importa que falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. La situación era grave conforme a lo que veía el profeta. Muy grave. ¿De qué vivía un judío en la época del profeta? Bueno, del trigo, de las vides, de las ovejas, de la leche de las cabras, de la leche de las vacas. Y si no había nada de esto, la obvia pregunta es: ¿y entonces de qué vamos a vivir? El profeta dice: no importa. No importa que todo esto falte. Desde que yo tenga a Dios, nada me faltará, dice el Señor. Nada me faltará cuando Dios está conmigo. Y esa es nuestra confianza, que Dios está con nosotros. Pero el profeta no solamente estaba hablando de una confianza en Dios Jehová. Este es un anuncio previo acerca de nuestro Señor Jesucristo, Dios humanado, Dios bajando de los cielos y haciéndose hombre. Y como hombre viviendo la vida del siervo sufriente hasta la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, el profeta Habacuc está hablando del Señor Jesucristo 630 años después, 660 años después. ¿Por qué está hablando del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo no vio en su primera venida una higuera floreciente, aunque la higuera no florezca. De hecho, Él le dijo a la higuera: sécate, porque no habían frutos en ella. Pero de igual manera, Él no vio la vid cargada de uvas. Al contrario, vio una vid estéril, una vid seca, la nación de Israel. Y Él les dice que mi Padre es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos. Y a los pámpanos hay que podarlos. Y las ramas que no dan fruto hay que cortarlas y echarlas al fuego para que se queden. El Señor Jesucristo en su primera venida no vio una vid cargadita de uvas. ¿Y qué decir del rebaño? 12 ovejitas bien difíciles,
Uno lo vendió por 30 monedas de plata, otro lo negó 3 veces, 9 salieron corriendo. Y quizás del que menos esperaba, del más jovencito, del más tierno, el apóstol Juan fue el único que se quedó con el Señor. ¿Cuál era el rebaño del Señor? Verdaderamente esa pequeña manada estaba casi que extinta, pero el Señor no vio, el Señor Jesucristo no vio la higuera florida, no vio la vid cargada, no vio el rebaño, pero Él vio a su Padre. Él vio a su Padre y confió en Él, porque de Él venía la salvación, porque Él sabía que al tercer día Él iba a ser resucitado por el poder del Espíritu Santo, iba a ser resucitado por la orden del Padre desde el eterno. Él lo sabía y Él confiaba plenamente en el Señor. Así mismo la iglesia. La iglesia no puede ver las pequeñas tribulaciones pasajeras que estamos viviendo con el COVID-19. No podemos mirar a las problemáticas de este mundo, sino que puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, esa fe mediante la cual el justo vivirá, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿quién es el dador de la fe? ¿Quién es el autor y quién es el consumador? Jesucristo el Señor. Y la iglesia sigue al Señor Jesucristo, ve al Señor Jesucristo y vemos en Él la dicha de la gloria venidera. Entonces nos preguntamos, ¿y qué sucederá después de la prueba del COVID-19? Sencillo, hermanos, muy sencillo. ¿Qué pasará después de la prueba del COVID-19 para nosotros, el pueblo de Dios? Veremos la gloria de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Veremos, contemplaremos la gloria del Señor. Entonces ya hemos visto, Habacuc conocía al Señor. Habacuc confiaba en el Señor. Y el tercer aspecto que vemos del profeta Habacuc como hombre de fe, el hombre justo que por la fe vivía y que por la fe vive, porque sin duda alguna, lo veremos, creo fervientemente, lo veremos en nuestras moradas celestiales. Qué rico conocer allá a nuestro hermano Habacuc, ese hombre de fe, el justo por la fe vivirá. Y el tercer aspecto de la fe de este justo es que Él tuvo gozo en medio de las pruebas. Él no se amilanó, Él no perdió su fuerza, Él no se entristeció, Él no se revolcó en la desgracia, ni se puso a llorar sobre la leche derramada. Él se alegró en Jehová. Él se gozó porque comprendió su salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué vio Cristo? ¿Qué vio Habacuc? Que la higuera no florecía, que los campos no dan sus trigales, sus cosechas, que los campos se habían agotado, que ya no habían olivos, no habían aceitunas en los árboles de olivo. No, él no vio eso. Él vio a Cristo. Él vio a Cristo su Salvador, porque ¿quién es el Salvador? Y dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Quién es el Dios de mi salvación? Jesús, el Cristo. Él vio 630 años antes de la venida de Cristo. Él vio a Cristo y creyó en Él y recibió la salvación. Por ello Él se gozó. Habacuc recibió el Evangelio y lo profetizó 630 años antes de que el Evangelio bajara en persona. Y entonces surge la pregunta aquí, hermanos: ¿qué estás viendo en esta pandemia? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo que tu negocio está cerrado y que no puedes ganar dinero?
Estás viendo que tu hijo no puede ir al colegio o a la universidad. Estás viendo que la carrera se retrasó, que la graduación va a ser por la red. ¿Qué estás viendo? ¿Las situaciones penosas de este mundo caído? ¿O estás viendo a Cristo? Cristo se nos ha revelado en el Evangelio, al igual que se le reveló a Habacuc, y Habacuc se alegró. Entonces nosotros nos alegraremos y nos gozaremos en él, aunque venga la pandemia, aunque se cierren los negocios, aunque no haya mercado para comprar, aunque no tengamos dinero en efectivo para ir a comprar el mercado. Dios nuestro Señor nos suplirá en todas las cosas conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué estamos mirando? Miremos a Cristo para que nos gocemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya, a Él sea la gloria. Hermanos, las noticias de nuestros tiempos no son el COVID-19. Las buenas noticias es que Cristo nos ha salvado. Pero no solamente que Cristo nos ha salvado a nosotros, sino que en este momento Él está salvando vidas. Dios el Señor ha derramado su justicia, sí, ha traído su juicio, sí, pero juicio y justicia con misericordia, porque Dios tiene los dos atributos que operan de igual manera: el juicio y la misericordia. Así como Dios ha desatado su juicio. Y hoy hablaba precisamente con un hermano de él acerca de esto, y él me decía: pastor, es que ha venido el juicio de Dios. Y yo le digo: sí, ha venido el juicio, pero junto con el juicio viene la misericordia, porque cuando Dios hace juicio no se desprende de la misericordia, ni cuando hace misericordia se desprende del juicio. El juicio y la misericordia van de la mano, porque son atributos iguales de Dios. Entonces el Señor está salvando en este momento a todos aquellos que por su gracia Él escogió desde antes de la fundación del mundo, y hoy les llama, y el Espíritu les convence de pecado, de justicia, de juicio, y les trae al arrepentimiento. ¿De quién es la salvación? La salvación es de Jehová el Señor. El Padre la planea. Y quizás la ha planeado a través de esta pandemia, de esta peste destructora del COVID-19. El Hijo la ejecuta en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo la está aplicando en el año 2020 a todos aquellos a quien el Señor llamare. A Él la gloria. El Espíritu Santo está obrando de una manera especial. La pregunta es, de nuevo les ofrezco mis disculpas debido a que la tecnología de la internet está fallando mucho y se ha ido por un momento la red, pero gracias a los que permanecen allí con fe, continuamos viendo, hermanos, continuamos viendo lo que el Señor nos habla a través de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y la pregunta ha surgido: ¿es este juicio de Dios? Claro que sí es juicio de Dios. ¿Se está acabando el mundo, pastor? Sí, estoy seguro de que el mundo se está acabando. Pero el juicio viene acompañado de gracia y de misericordia divina. El final de los tiempos ya se está sucediendo, pero el Evangelio es predicado en todo el mundo y las almas están siendo salvadas en todo el mundo, como lo dice la palabra de Dios, hasta alcanzar el número de los escogidos, y entonces será el fin. Hermanos, no temamos, manada pequeña. El asunto no es si el mundo se está acabando. El asunto no es si el COVID-19 va a matar. Y el asunto no es si vamos a permanecer 6 meses en confinamiento. Ese no es el asunto. El asunto es que el Señor está con nosotros. Y el asunto no es que el mundo se vaya a acabar. El asunto es que el Señor nos llevará. Y lo mejor para nosotros es que este mundo pase, porque entonces nosotros pasaremos a la gloria venidera. Oh, amados hermanos, esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es gloriosa.
Por lo tanto, el mensaje del Señor hoy: el justo por la fe vivirá. No temamos, manada pequeña. El Espíritu Santo nos ha dejado a través del profeta Habacuc una profunda enseñanza. Repasemos. En primer lugar, el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado hoy que Dios es soberano sobre todo lo que existe, pues Él lo creó. Él es soberano sobre todo lo que sucede, pues Él lo planeó. Esta plaga COVID-19 no está fuera de su gobierno. Él sabrá cuándo y cómo corta todo este sistema de cosas, pero en todo ello Él cumplirá su plan perfecto. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ha enseñado hoy que es tiempo de juicio de Dios, tanto para el mundo como para la iglesia. Entonces, amados, es tiempo de meditar, es tiempo de pensar, es tiempo para la iglesia de saber hasta qué punto el juicio de Dios debe tocar a la iglesia. Y hay tanto de lo que tenemos que arrepentirnos, porque si bien es cierto, pecados por la gracia, también ese pecado remanente todavía nos jala. Pero por el Espíritu Santo tenemos la victoria. Entonces, este es un llamado a la iglesia. El juicio de Dios también viene sobre su pueblo. Y este es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Esto es un anuncio previo de nuestro Señor. Es tiempo de que la iglesia retorne a las sendas antiguas. En tercer lugar, esta es una prueba para los santos. Estamos viviendo tiempo de prueba. Tenemos que ser probados, refinados como el oro pasado por el crisol a una alta temperatura, porque allí es donde salen las impurezas y donde queda lo más puro del oro. Y recuerdo hace muchos años un amado pastor me decía: Héctor, considérate amado de Dios, porque Él te ve como oro y te quiere purificar. Si fueras cobre o bronce o barro, Él no te pasaría por el fuego, pero porque eres oro, Él te va a refinar. Hermanos, es tiempo en que la iglesia está pasando por la prueba. Estamos siendo refinados. Y aquí es donde conocemos cuál es nuestra fe, en qué Dios hemos creído. Y ello se va a ver evidenciado con nuestra actitud ante la prueba. Es nuestra actitud como la actitud de Habacuc, el hombre que vive por la fe. Es nuestra actitud una actitud de cristiano que conoce a su Dios. Es una actitud de cristiano que confía en su Dios, y es una actitud de cristiano que alaba a su Dios a pesar de todas las circunstancias. Esas fueron las tres actitudes que nos muestra el texto tuvo el profeta Habacuc ante las pruebas. Pero hermanos, la palabra de Dios no es solamente para oír. El Señor dice que no seamos solamente oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Hoy también el Espíritu Santo, al habernos dado esta palabra, te lanza un reto. Hoy el Espíritu Santo te lanza un reto. Esta noche, ante la prueba, el Señor te dice: actúa con fe, porque el justo por la fe vivirá. Si tú eres verdaderamente un justo, vas a actuar por la fe. Primero, si verdaderamente conoces a Dios, entonces adórale en medio de la prueba.
cántale y gózate, porque sabes que Dios está obrando su perfecta voluntad. En segundo lugar, si verdaderamente confías en Él, entonces ora y espera en Él. No contiendas con Dios. Ora y espera en Él. Levanta tus manos y ríndete a Él y dile: Señor, haz tu perfecta voluntad en mí. Yo confío en ti. En tercer lugar, si Él es verdaderamente tu Señor, entonces te vas a someter sin remilgos a su santa voluntad. Y aquí debemos recordar a aquel que fue sometido a la mayor de las pruebas. Aquel que fue presionado con la mayor presión. Jesucristo, el Señor, siendo Dios y hombre, clamó al Padre diciendo: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él que estuvo sometido a la mayor de las pruebas, porque siendo justo, iba a ser crucificado como el peor de los injustos. Esa prueba deberíamos pasarlo tú y yo, y todos los creyentes. Pero Él la pasó por nosotros. Él sufrió esa presión. Él no dijo: oh, ¿por qué haces esto? Quiero salirme de aquí, quítame, ya no más, pásame la prueba. No, Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Él es verdaderamente tu Señor, entonces sométete a su voluntad sin remilgos. Pero recuerda, su voluntad está expresada en la santa palabra del Señor. Y allí, en la santa ley de Dios, es donde está expresada su perfecta voluntad. Cíñete a la palabra, cíñete a la ley. Ven a hacer la voluntad del Señor por medio de la palabra del Señor. Y finalmente, hablo no solamente a los creyentes, sino también a los incrédulos, si el Señor en su gracia nos permite que alguien esté escuchando este mensaje. Hoy el Señor nos ha mostrado su justicia y su juicio. Quizás eres un creyente y estás apartado del Señor. Quizás eres un creyente pero has sido hipócrita por mucho tiempo. Estás viviendo en un pecado, gobernado por el pecado, y no luchas contra las obras de la carne, sino que te deleitas en tu pecado. Hoy este mensaje es para ti, para el que no cree, pero para aquel que habiendo creído se ha apartado del Señor. Y entonces el Señor te dice: arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Cristo, porque el juicio de Dios ha venido. Pero antes de que el juicio de Dios viniera con el coronavirus, el COVID-19, el juicio de Dios vino sobre Cristo, el Hijo de Dios, para cargar sobre Él por tus pecados. Y por eso hoy el Señor no te invita, el Señor te ordena: ven a Cristo y arrepiéntete. Es tiempo de arrepentimiento para que el juicio de Dios no caiga sobre ti. Porque si el juicio de Dios cae sobre ti, ¿sabes con qué debes pagar el juicio de Dios? Con tu vida. Porque la palabra de Dios dice: el alma que pecare ciertamente morirá. Todo el que peque tiene que morir. Pero no habla solamente del morir en esta tierra y en esta vida. Todos tendremos que pasar por esa cita ineludible. Él está hablando de morir eternamente. La paga del pecado es muerte. Y esa paga de la muerte es en el infierno eterno. Por eso hoy el Señor te ordena: ven a Cristo y arrepiéntete. Es tiempo de juicio. Ven al arrepentimiento, amado.
Hoy están abiertas las puertas de la salvación. Quizás mañana ya no haya oportunidad. Ven a Cristo, cree en Cristo y recibe la gracia salvífica que solamente el Salvador, el Dios Salvador, te puede dar. Hoy hemos visto cómo es la actitud del verdadero cristiano ante las pruebas. Una actitud de conocer a Dios, de confiar en Dios y de alabar a Dios en medio de las pruebas. Que esa palabra quede impresa en nuestro corazón, pero que también sea grabada en nuestra mente para traerla a memoria en cada momento que la necesitemos. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia. A Cristo nuestro Redentor sea la gloria en su iglesia. Y al Espíritu Consolador sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, nuestro Señor y buen Salvador, en esta noche te damos gracias porque has hablado claramente a tu pueblo. Y hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos que tu juicio ha venido, que este coronavirus no es algo ligero. Es la justicia de Dios impartida sobre un mundo pecador. Pero también es la justicia de Dios sobre una iglesia que ha estado desatenta al Señor. Y es el tiempo de volver a las sendas antiguas. Asístenos, Señor, por tu Espíritu Santo, para que tu iglesia vuelva a las sendas antiguas. Para que aquellos que aún no han conocido al Señor, hoy, a través de tu palabra, puedan conocerle, arrepentirse y venir a la fe salvífica que tú eres generoso en otorgar a todos los que tú llamares. Gracias te damos porque nos has edificado en la fe. Gracias te damos porque has llamado al arrepentimiento. Y gracias te damos porque has usado a este siervo para exponer la santa palabra de Dios. A ti, oh Dios y Señor nuestro, sea toda la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con las peticiones de oración. En primer lugar, vamos a hacer una oración especial por la nación del Ecuador. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Todos allí, los que estén, inclinen su rostro. Los que estén conectados, inclinen su rostro. Vamos a orar. Son 7 u 8 motivos de oración. Quizás nos demoremos otros 15 minutos, pero para eso es el tiempo que el Señor nos ha dado en este aislamiento, en este confinamiento, para estar orando, para estar intercediendo. Entonces vamos a orar por la nación del Ecuador. Amado Señor, oramos por la nación del Ecuador. Oramos por todo lo que está sucediendo allí, Señor Dios. Y te suplicamos derrames junto con tu juicio, tu gracia y misericordia. Oramos, Señor, por nuestros familiares y nuestros seres queridos allí en Ecuador y muy especialmente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Oramos por la salvación de aquellos familiares y seres queridos que no han sido salvados. Oramos, Señor, para que en estos tiempos de terror y de temblor, la palabra de Dios corra y sea glorificada y muchos lleguen a la fe. Oramos, Señor, por la salud y protección de la iglesia allí en el Ecuador. Y Padre, que la iglesia pueda cumplir con su función de avanzar el reino de Dios en esta tierra. Y oramos para que tu iglesia pueda predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente ellos, sino que también podamos y se pueda servir desde aquí de Colombia con la intercesión, pero allí que la iglesia pueda interceder y trabajar en pos de todas esas personas. Y oramos para que los hermanos de la iglesia en el Ecuador, todas las iglesias del Señor, tengan la victoria en medio de la tribulación por el poder de tu Espíritu Santo.
Amado Dios, en segundo lugar vamos a orar por la unidad espiritual de las familias en este estado de aislamiento. Amado Señor, tú nos has permitido vivir este tiempo de aislamiento que, si lo llevamos a un lenguaje cristiano, sería tiempo de santificación, tiempo de estar santificados, tiempo de estar apartados, separados para el Señor. Entonces oramos para que haya unidad espiritual de las familias en este estado de aislamiento, que haya oración en los hogares, meditación en la palabra, compartir juntos en armonía como hijos de Dios. Y a los padres que aún no tienen a sus hijos creyentes, por favor, dales la gracia de que todo este tiempo ellos puedan predicarle el evangelio, no solamente hablado, sino vívido, experiencial en su hogar. Bendice a los padres que enseñan a sus hijos, pero también bendice a los hijos que enseñan a sus padres. Oramos para que haya madurez espiritual, que este tiempo sea un tiempo que tú usas para madurar la fe de los santos creyentes, para que perseveremos en la fe y que al final no veamos, oh, este tiempo destruyó la iglesia, sino que por tu gracia la iglesia venga unida en el poder del Espíritu Santo, madurada en la fe, reconociendo la necesidad de la unidad de la iglesia en el poder del Espíritu Santo, y que podamos vivir la experiencia de volver a la congregación de los santos en el poder de Dios. En tercer lugar, Señor, oramos por fe, en que Dios, por la fe, para que tú produzcas fe en los hermanos, de que tú estás sustentando. Padre, sabemos que hay muchos hermanos que están pasando por dificultades económicas y que tienen temores y están inquietos por cómo van a pagar sus compromisos, por cómo van a ser sustentados en su alimentación y en todas las cosas. Oramos, Señor, para que todos los hermanos de la iglesia tengamos fe y creamos absolutamente que ningún bien nos ha de faltar. También oramos, Señor, para que en tu gracia concedas que nadie se exponga de los hermanos a salir e infectarse, quizás por buscar una beneficencia del Estado, hacer filas interminables, unirse con gente que está contaminada del virus. Guarda, Señor, a todos los hermanos. Padre, oramos por la salvación de nuestros familiares y amigos, que este sea un tiempo en que por estos medios, por la vía telefónica, podamos compartir el santo evangelio para la salvación de nuestros familiares y amigos que aún no te conocen, Señor. Padre, oramos también para que la iglesia aproveche la oportunidad del evangelio. Sí, Señor, te pedimos que tú nos hagas ver que esta es una oportunidad para predicar el evangelio, y que la iglesia predique con denuedo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual ya hemos sido beneficiados. Bendito sea, Señor, porque nos das el denuedo para predicar el evangelio. Padre, oramos por nuestro hermano Uberney Ocampo y el señor Jorge Parra. Esto es una petición que me han hecho desde esta mañana, porque este señor Jorge Parra está clamando por obra del Espíritu Santo para que se le visite y se le predique el evangelio. Y si el Señor usa este su siervo irá. Pero pedimos, Señor, que tú nos abras los caminos y que nos conduzcas a predicar el evangelio, y que prepares ese corazón de este señor Jorge Parra, y también por la vida del hermano Uberney, quien tiene esa pasión para predicar el evangelio. Oramos por Juan Carlos, el hijo de la hermana Petrona. Clamamos para que tú bendigas su vida y que en este tiempo le des arrepentimiento y fe,
que él se devuelva de sus malos caminos y ahora se consagre a Cristo después de toda la experiencia que él ha vivido, la experiencia traumática que él ha vivido. Igualmente oramos por don Mariano y doña María. Oramos, Padre, para que tú tengas gracia y misericordia, que ellos puedan seguir adelante en los tratamientos médicos. A nuestro hermano que le hace la diálisis, el hermano Mariano, Señor, que tú proveas todo para que nunca falte a él esa parte de la salud. Oramos también por don Luis y doña Josefa, amado Señor, allí que tú bendigas a esta familia y les des paz y sanidad. Oramos por don Manuel Guamán y doña Lorenza, que tú permitas que este par de hermanitos amados reciban tu fortaleza, tu vigor y tu sanidad, que en estos tiempos difíciles sus familiares, sus amados hijos estén con ellos, acompañándoles, asistiéndoles, intercediendo por ellos, y sobre todo, Señor, que tú les guardes, porque ellos ya en su largura de años, que seas tú fortaleciéndoles, Señor, para que no les toque esta plaga. Oramos por la familia, por Blanca Guamán y su familia, por su hogar. Oramos por don Alberto, por la hermana Antonia. Oramos para que tú bendigas este hogar, para nuestras hermanas Lina, Jessica, toda esta familia, que tu gracia sea derramada sobre ellos, y muy especialmente por el hogar de Blanca y Daniel. Padre, nos permitimos traer en oración la vida de doña Mary, que tú, Señor, le sigas dando sanidad, le retornes a su sanidad. Por la vida de doña Cruz, que le sigas dando ese vigor y la sanidad, le restaures plenamente. Oramos por la salud de la hermana Ángela Montoya, y también oramos y ruego a los hermanos intercesión por la salud de su siervo, el pastor Héctor. Padre, presentamos también petición de oración por la doña Doris Prieto, por sus hijos, que la gracia tuya caiga sobre esta familia y les bendigas. Oramos por la hermana Jenny, por su prima Katy, que está en España, y su familia. En estos momentos es muy difícil la vida en España, Señor, por favor, guárdale, Señor. Oramos por la hermana Miriam Lata, Padre, allí en Venezuela, también el otro hermano en Venezuela, que tú les bendigas. Oramos por el tío de la hermana Miriam Lata, que está enfermito en el Ecuador, que tu gracia sea sobre él. Oramos por los padres de los hermanos Antonio, María y Pedro Bastidas. Te suplicamos que tú les bendigas allí en el Ecuador y que los guardes en completa paz, porque su pensamiento en ti persevera. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por estas oraciones que tú has escuchado desde los cielos. E invito a los amados hermanos que, si tienen más motivos de oración, sencillamente, por favor, los escriban y por favor nos lo pasen para que estemos en intercesión por todos los hermanos. Es un tiempo de interceder. Aquí en nuestro devocional personal generalmente oramos diariamente por los hermanos. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que han estado atentos a esta transmisión. Rosa Isabel Olivares, por la hermana allí en el Ecuador, que no recuerdo ahora su nombre. Un saludo muy especial, que su hijo es policía y tiene que estar en medio de la dificultades trabajando allí. Que el Señor bendiga a esta familia, a estos hermanitos queridos. Bueno, en fin, a todos los que han estado en esta línea, el hermano Pedro Buñay, su esposa, sus hijos, que el Señor bendiga sus vidas. A Francisco Mocha, la hermana
su esposa, la hermana Antonia Richard, la hermana Manuela Richard, su esposo Alberto. Un saludo muy especial para el hermano Buñay, José Buñay, para José Gómez, en fin, tantos hermanitos queridos, amados, para Dianita también allí, Diana Guamán. Dios les bendiga, para todos los hermanos que han estado en esta bendición. La hermana Marta Elena Barco, un saludo muy especial. Qué bueno verte otra vez, hermana Marta Elena, por este medio. Que el Señor restaure su economía y que Dios, el Señor, levante y prospere más tus proyectos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendice a tus iglesias, Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín, la iglesia Ríos de Gracia en el barrio Robledo Kennedy en Medellín. Bendice a todos los pastores que por este medio han estado hoy escuchándonos, viéndonos. John Mocha, hermanito, un saludo, John. Dios te bendiga, a ti, a tu esposita, a tus hijos. A Antonio Bastidas, el Señor le bendiga ricamente. A mi amadísimo pastorazo Alonso, oh, Dios te bendiga, Pastor Alonso. Qué bueno que hubieras estado en este medio. Que el Señor te bendiga, mi hermano Alonso, y a la familia y a la preciosa, hermosa del Señor allí en Aranjuez, a la iglesia Fortaleza de la Verdad. Otra iglesia bíblica, hermana, que llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hermanos, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Les recuerdo, mi mayor anhelo es volverles a ver y poderles abrazar. Y me van a perdonar si ese día voy a dar un abrazo tan fuerte, tan fuerte. No va a ser un abrazo rompehuesos. De eso se los aseguro. No será rompehuesos, porque la idea no es romper. La idea es juntar todo lo que ha estado por ahí separadito y todo. Y esperamos abrazarnos de nuevo, vernos prontamente. Ojalá sea de hoy en 15 días en el culto de oración de las iglesias. Hermanos amados, muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hasta una próxima oportunidad. Les ruego el favor de que estén atentos para las nuevas transmisiones. El domingo tendremos nuestro culto al Señor y que podamos estar en la paz del Señor. Finalmente, a Luz Elena Pérez, que desde hace rato le había visto, pero no le había saludado porque estaba en la predicación. Chao, hermanos, bendiciones, los quiero mucho en el Señor. Hasta pronto.